Estamos en esta sección respecto de lo que es la misión de Dios. No voy a pasar ya los slides que hemos visto, ustedes se lo saben de memoria, ¿cierto? Excelente, ¿los pueden replicar? Muy bien. Sabemos que somos parte de la misión de Dios de reconciliar al mundo con Él. Bien, eso es fundamental. Hemos sido hechos embajadores por parte del Señor y por lo tanto cada comunidad cristiana que se levanta en todo lugar, por ejemplo aquí en Peñalolén, tiene el deber de predicar el Evangelio de Jesucristo, tiene el deber de formar discípulos mediante la enseñanza de la palabra del Señor y por supuesto de servir en la extensión del reino de Dios. Y en nuestro caso desde Peñalolén y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro deber, nuestra responsabilidad y por supuesto nuestro privilegio, porque es un privilegio maravilloso que podemos tener como cristianos, es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Un privilegio. Así es que vamos como iglesia desde acá y hasta lo último de la tierra, en todo sentido. No tiene que ver solamente con una cuestión geográfica, con las culturas, tiene que ver entonces con los distintos sistemas de pensamiento. Tenemos la obligación de llevar el Evangelio de Jesucristo a todo lugar, a su lugar de estudio, a su lugar de trabajo, en aquel lugar donde el reino de Dios aún necesita ser predicado. Esa es la misión de Dios y por supuesto es la misión de la iglesia. Y acá están todas las temáticas que hemos realizado respecto de esta idea de servir en el reino de Dios, de servir en la misión de Dios, y hoy vamos a ver la misión y el sello del Espíritu Santo, como parte entonces, ¿cierto?, de esta idea de ser súbditos del reino y por supuesto participantes de la misión de Dios. La obra del Espíritu Santo. Algo he mencionado ya las semanas previas y es importante que cada vez vayamos profundizando más en lo que Él hace. El Espíritu Santo, lo dije la semana pasada, ¿cierto?, trae convicción de pecado. La Biblia completa esa expresión y dice convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, impulsa en el corazón de la persona el anhelo de buscar a Dios. Impulsa en el corazón de aquel que no cree en Dios el anhelo de querer creer en Dios. Le provoca ese vacío, esa necesidad de querer buscar aquello que tal vez desconoce, pero que solamente tiene una respuesta en la presencia del Señor. Hay un anhelo por salvación que es provocado por Dios. Uno a veces dice cuánto mérito tiene el ser humano en la salvación. Y en realidad aún la inquietud, el anhelo de querer buscar a Dios viene por obra de Dios y por medio de su Espíritu Santo. El sometimiento de la vida al Señor es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El amor a Dios que se produce por el agradecimiento en función de lo que Él ha hecho. El rechazo al pecado en todas sus formas, eso es muy relevante. El Espíritu Santo obra para traer a nuestra vida este anhelo por santidad. No es solamente buscar al Señor, no es solamente recibir beneficios de parte del Señor, sino que es el anhelo de asumir con responsabilidad una vida que replique la vida de Jesucristo. Una vida que esté entonces ante la altura de la santidad de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor, por lo tanto la santidad de vida se transforma en un anhelo de aquel que cree en el Señor, hacer morir la carne o la vida antigua. Pasamos a ser de alguna forma corresponsables, colaboradores también en este sentido. No es simplemente que quedemos a expensas de las dificultades o conflictos de este mundo, sino que el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas para que se produzca ese rechazo al pecado en todas sus formas y entonces seamos participantes activos en esta idea de hacer morir la carne en nosotros, de hacer morir la vida antigua, de apropiarnos de la victoria del Señor Jesucristo y por supuesto rechazar el pecado que pueda estar asediando nuestra vida. Eso quiere decir que una vida de pecado no tiene por qué ser la constante y no tiene por qué ser aquello que nos identifique. Si bien es cierto, tenemos debilidades, claramente la palabra del Señor dice que allí donde abundan las debilidades, donde abunda el pecado, donde abundan los problemas y conflictos y la incertidumbre, allí sobreabunda la gracia del Señor. Allí sobreabunda el poder del Señor para sostenernos entonces en esta nueva vida. Hemos sido salvados y rescatados para una nueva vida y también somos sostenidos en esta nueva vida por el poder del Espíritu Santo. También se produce este anhelo por ser moldeado a la manera de Cristo. La palabra del Señor dice que podemos tener entonces este anhelo, ¿cierto?, profundo y tener esta expectativa finalmente de ser como Cristo y tener una mente que piense como Cristo. También está el empoderamiento espiritual para vivir en la vida nueva. Los dones para servir a Dios en la extensión de su reino, la transformación del carácter y la mente que vimos la semana pasada, ¿recuerdan, cierto? Con algunos detalles y por supuesto el crecimiento constante hasta el día en que Cristo acabe la obra que
Él comenzó. La vida cristiana no está representada bíblicamente por algo que sube y baja, ¿cierto? Con estas intermitencias, sino que más bien está representada como una vida lineal que crece cada día, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la fe, creciendo en una experiencia espiritual profunda y verdadera. Y hemos visto las semanas anteriores que, por supuesto, para servir en el reino de Dios el Señor nos da sus dones para la proclamación del Evangelio, para el discipulado de los nuevos convertidos, para la ayuda mutua, el provecho mutuo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la administración y la comunión de la iglesia y, por supuesto, para glorificar a Dios. Todo lo que nos ha dado para glorificar al Señor. Y decíamos la semana pasada, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Ven? Un anhelo profundo y los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado entonces las pasiones carnales en la cruz de Cristo. Y nos dimos cuenta la semana pasada también que el Espíritu Santo puede obrar aún en la complejidad del ser humano, aún en la persona más compleja, aún en aquel que parece más distante de Dios, aún en aquel que parece que nunca va a ceder y nunca va a creer en el Señor. El Señor es capaz de ablandar aún el corazón más duro y es capaz entonces de sacar un corazón de piedra y poner allí un corazón de carne, como dice la Escritura, lleno de su Santo Espíritu. ¿Sí? Esa es nuestra expectativa y nuestra confianza. El Señor puede orar en el temperamento, el Señor puede orar en el carácter, el Señor puede orar finalmente en la personalidad. El Señor transforma la vida de las personas, transforma la vida de los que creen en Él. Y entonces, quiero leer este pasaje, porque con todo este contexto podemos comprender mucho más profundamente lo que este pasaje dice. ¿Bien? El Espíritu Santo genera algo que se llama identidad. ¿Bien? ¿Vieron cómo trabaja en la vida de una persona? Dijimos que cambia la vida antigua y nos trae una vida nueva, transforma el carácter, el temperamento, la personalidad, y eso genera en su conjunto identidad, es decir, una persona que puede ser reconocida por una marca específica. ¿Bien? Una persona que puede ser entonces reconocida no solamente desde la perspectiva humana. Este pasaje es muy impresionante en esto que les voy a comentar. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Es muy fuerte la escena, ¿cierto? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué era magnificado el nombre del Señor Jesús? El nombre del Señor no puede ser manipulado. Solamente está allí presente para quienes tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sí?
Bien, este es un pasaje, como tanto de la palabra del Señor, que son muy impactantes porque nos muestran que no tenemos solamente lucha contra carne y sangre, como dice la palabra del Señor, sino que también con estas huestes de maldad, ¿cierto? Esta hueste de maldad y nos muestra una realidad que trasciende incluso lo que el ser humano puede ver, trasciende la capacidad del ser humano, va más allá de lo terrenal y más allá de lo que vemos. Hay una lucha también profundamente espiritual que se da en función de la vida de las personas, en función del alma de la gente. Y entonces esta escritura se centra en un hecho bien relevante. Antes de avanzar en el resto de la explicación, solamente quiero hacer una salvedad para que no se produzca alguna confusión. Dice allí que y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y después se dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Bien? Eso no aparece en otra sección de la palabra del Señor. Por lo tanto, entendemos que es una situación única, exclusiva, específica, que tiene que ver con el apóstol Pablo y con ese momento. Eso significa que nosotros no podemos tomar ese pasaje y hacer doctrina de él y pensar que es algo que se va a reproducir. ¿Se entiende? No es algo que podamos tomar y aplicarlo hoy. Lo digo inmediatamente para que no nos confundamos en el estudio del texto, porque he visto a mucha gente que toma ese pasaje, lo saca de contexto, lee ese pedacito, ¿cierto? Y le da la impresión que, no sé, puede entrar en un éxtasis espiritual, se seca, y lo he visto literalmente, se seca la transpiración y se le arroja el paño a la gente para que los enfermos se sanen. ¿Sí? No voy a dar nombres de personas, pero también son conocidas y he visto cómo lo hacen públicamente, ustedes pueden buscar eso después. Pero eso no dice el texto bíblico. El texto bíblico se está refiriendo a una condición muy específica, muy concreta, que tiene que ver con el apóstol Pablo en ese momento y en ese contexto. Después no se repite en otros eventos. Ni siquiera dice en otros eventos que eventualmente el apóstol Pablo haya replicado esto. ¿Bien? Sí, vamos a otro pasaje. ¿Recuerdan ustedes cuando dice que cuando la sombra de los apóstoles pasaba, también se sanaban? Pero no tiene que ver con la persona. Cada vez que encuentren ese pasaje se van a dar cuenta que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. A veces hace algo y a veces no lo hace. No siempre ocurre esto. ¿Bien? Así es que no nos perdamos en el texto porque no es el centro y no es el corazón de lo que el texto quiere decir. En realidad está apuntando a otro elemento. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, vamos con el resto del pasaje. Una cuestión fundamental. La obra del Espíritu Santo se debe leer siempre a la luz de la promesa escatológica que comienza en el Antiguo Testamento y fundamentalmente en las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Desde allí entonces uno entiende que era imperativo la formación, como dice ahí, de una comunidad de redimidos que fuera capacitada para seguir los pasos de Jesús y cumplir la misión que éste le encomendó en cuanto a la extensión del reino de Dios y su justicia. De esta forma, esta comunidad recibe una marca especial, un sello que le identifica en medio de este mundo, el sello del Espíritu Santo. ¿Bien? Esa es la marca. Más allá de cuestiones específicas o de milagros específicos como lo que ocurre allí, el asunto es que el Espíritu Santo marca una diferencia. Y cuando hablamos de una comunidad redimida, una comunidad profética, tampoco tenemos que pensar que se trata de adivinación de cosas. ¿Ya? No tiene que ver con eso. El mensaje profético en la Biblia tiene que ver con muchas cosas, pero yo lo voy a explicar solamente con dos elementos. Tiene que ver al menos con dos polos de mensaje. El primero tiene que ver con la denuncia. ¿Bien? Cuando hablamos de profecía, hablamos de un Dios que denuncia el mal y la corrupción. Por lo tanto, el pueblo de Dios se hace parte de la palabra de Dios, de las normas de Dios, ¿cierto? Y de lo que Dios dice para efecto entonces de dejar en evidencia el mal del mundo. Por lo tanto, el primer elemento del polo del mensaje profético es el polo de la denuncia. El mal, la corrupción, la responsabilidad personal que todo ser humano tiene frente al pecado, frente a su propio pecado, la condenación y la necesidad del arrepentimiento. Si no se explica el mal, entonces la persona no va a entender nunca por qué tiene que arrepentirse. Si la persona no escucha de las consecuencias presentes y eternas del pecado, entonces nunca va a sentir la necesidad, ¿cierto?, de la conversión o la necesidad de buscar a Dios. Por eso, muchos que quieren evangelizar, pero evitan hablar del mal, están cometiendo un tremendo error porque se están olvidando de la mitad del mensaje. Y la mitad del mensaje de la Biblia, primero, nos orienta a entender que el ser humano tiene un problema, que se apartó intencionalmente del Señor, que se deja llevar por sus carnalidades, por sus pasiones, por sus debilidades, y que como consecuencia de eso, entonces, hay condenación.
y es condenación eterna. ¿Ven? Esa es la parte esencial del mensaje del Evangelio y nosotros no podemos nunca perderlo de vista. Cada vez que hablamos con una persona, obviamente tenemos que escoger bien las palabras, acercarnos de acuerdo a la necesidad, pero nunca podemos evitar hablar del mal porque desde ahí entonces inicia la necesidad del anuncio. Y ahí entonces viene el segundo elemento, ¿cierto?, del polo profético que tiene que ver con anunciar. ¿Anunciar qué? Anunciar que frente a esa realidad de corrupción, de mal, de condenación, Dios ha hecho algo. Dios ha intervenido entonces en la historia del ser humano por medio de Jesucristo y la misericordia de Dios entonces ha motivado esta intervención. Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a dar su gracia, Dios está dispuesto a redimir, a liberar, ¿cierto?, de la esclavitud al ser humano. Dios está dispuesto a dar una vida abundante en Cristo Jesús y además Dios está dispuesto a que todo aquel que crea en Él, que lo busque con intensidad, sea una persona llena del Espíritu Santo de Dios. El pecador, el que está condenado, el que vive en corrupción, es rescatado para vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. ¿No le parece un gran mensaje? El gran mensaje de la historia, ¿sí? No tenemos que vivir ni morir en nuestro pecado, porque podemos caer en las manos de un Dios lleno de amor, lleno de misericordia y de gracia que está dispuesto a darnos una vida nueva y que lo ha hecho en Cristo Jesús. Así es que cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, con respecto a una iglesia que tiene que ser esta comunidad profética, se refiere a esto. Esto es ser una comunidad profética. No se está hablando de adivinar, ¿cierto?, si vas a tener una casa, un auto, como algunos lo hacen, ¿no? ¿Sí? No tiene que ver con eso para nada. No, tiene que ver entonces con comunicar el mensaje de Dios de manera integral, total. Sí, el ser humano es pecador y tiene un problema con eso. Y la solución entonces frente a esa realidad puede venir solamente de Dios. Y Él provee esa solución por medio de Jesucristo. Cada vez entonces que predicamos el Evangelio, estamos siendo esa comunidad profética a través de la historia, que está denunciando el mal, pero al mismo tiempo está anunciando la esperanza que hay en Cristo Jesús. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta allí también? Excelente, qué buen ánimo, ¿eh? Sí. Bien. Por lo tanto, vemos justamente cómo es que la obra del Espíritu Santo es una marca que es una constante. Hay que leerlo, como dije, a la luz de lo que es la escatología, las promesas del Antiguo Testamento y cómo éstas se cumplen en Cristo Jesús. Y ahí vemos la dimensión total de la obra del Espíritu. Pero ya en el texto de Joel está este pasaje bíblico en el Antiguo Testamento. Un profeta, ¿cierto?, en un texto muy pequeño del Antiguo Testamento que dice esto. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, en ese sentido, ¿ven? Lo que les acabo de decir, para que no nos perdamos en las definiciones. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Bien? Y esa expresión en aquellos días se refiere a los días del Mesías. Se refiere a los últimos días. ¿Bien? Ahora, del punto de vista de la historia bíblica, los últimos días se inician con la venida del Mesías. Así es que los últimos días comenzaron hace como 2000 años atrás, más o menos. Nosotros estamos viviendo los últimos días desde ese instante. Así es la historia bíblica, ¿bien? Nos muestra que la consumación de la historia está en la persona de Jesucristo, entonces habla del derramamiento del Espíritu en aquellos días. Se refiere a una obra especial. No significa que el Espíritu Santo no haya estado presente antes, siempre ha estado presente, pero va a derramarse de una forma especial con la venida del Mesías, ¿cierto? Con la venida del Redentor, con la venida del Salvador, de tal manera que la iglesia que tiene que llevar adelante la misión sea empoderada por Él para que pueda entonces cumplir con esta misión. Así es que esta es una promesa del Antiguo Testamento. Y el gran profeta Juan el Bautista, quien preparó el camino de Jesucristo, nos ayuda a entender que efectivamente eso es parte del ministerio de Jesús. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ven? Es algo que trae Él, el Salvador. Es algo especial. El Espíritu Santo ha estado presente siempre, como lo hemos conversado en otras predicaciones, pero acá estamos hablando de un derramamiento específico que tiene que ver entonces con la formación de la iglesia,
con el crecimiento de la iglesia, con el desarrollo de la iglesia, con llevar adelante la misión en medio de tantas dificultades y complejidades. Y entonces Jesucristo mismo es mencionado, ¿cierto?, también en el texto de los Hechos respecto de esto. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, ahí está. Entonces la promesa de Jesús a esta iglesia que está con Él en este último instante, y a ellos les dice entonces: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven? El Espíritu Santo entonces es esencial. La iglesia no puede llevar adelante la misión sin la obra del Espíritu Santo. Y no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestros criterios. El que lo dijo fue Jesucristo mismo. Lo dice el Antiguo Testamento, en palabras de Joel, lo dice Juan el Bautista, ¿cierto?, quien prepara el camino, y después Jesucristo lo dice literalmente, ¿sí? Ustedes tienen que esperar el derramamiento del Espíritu Santo para que Él los empodere y puedan desarrollar y llevar adelante la misión. Y luego, cuando esto ocurre, dice allí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es muy importante. Unánimes juntos. Casi es como una redundancia. Quiere decir que estaban perfectamente de acuerdo, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Perfectamente de acuerdo. Y a veces, entre paréntesis, ¿no?, yo a veces creo que muchas cosas no pasan porque simplemente a veces no estamos de acuerdo. ¿Ven? Porque simplemente a veces damos espacio para las diferencias y no estamos unánimes juntos, esperando también recibir la bendición del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Cada vez que ustedes vean eso, dice, ¿cómo es una comparación? Está simplemente tratando de expresar lo que la persona escribió. Es como esto, no significa que sea literalmente así, está tratando de explicarlo con palabras que podamos comprender. Pero dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Se imaginan eso? ¿Sí? ¿Es difícil? ¿Será como un torbellino? ¿Sí? Bueno. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Una vez más, el cómo, ¿ven? No significa que literalmente sea así. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Bien? Se produjo entonces ese derramamiento y esa venida del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Se produjeron entonces algunos milagros, como el hecho de que hablasen en otros idiomas. Eso quiere decir el texto griego, no está hablando de lenguas que no se entiendan, está hablando de otros idiomas, con el objetivo de que las personas comprendan y escuchen el Evangelio y puedan profundizar a él. Les dio para que hablasen, ¿cierto?, y enseñasen el Evangelio. Así es que la promesa se cumple. Y ahí está, miren, el derramamiento del Espíritu Santo visto de otra forma, geográficamente. Por ejemplo, en los viajes del apóstol Pablo, desde Jerusalén, pasando por, ¿dónde decía el texto? ¿Se acuerdan cómo le dice Jesús? Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Entonces la iglesia se expande justamente desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en el sentido de que este era el mundo para ellos, ¿cierto?, más conocido, y representaba también los límites del Imperio Romano. Lo increíble es que personas que habían sido rescatados de un mundo de pecado son tomadas por el Señor, transformadas por Él y llenas del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y después tú miras la historia y ves cómo con estas pequeñas personas, con tantas debilidades, entonces el Evangelio se expande de una manera milagrosa. Eso no puede ser hecho simplemente con capacidades humanas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Esto va a pasar porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Les va a enseñar lo que tienen que hablar. Les va a dar poder entonces para predicar la palabra del Señor. Vayan, es como vayan con confianza porque el Espíritu Santo está con ustedes. Se ha derramado en sus vidas y entonces van a poder predicar el Evangelio. Y uno mira la historia y dice,
Qué increíble cómo es que efectivamente la promesa del Señor se cumplió. Y personas débiles entonces pudieron ver esto. Pero Efesios 1:13 agrega, el apóstol Pablo también reflexionando en torno a esto, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo no es solamente algo circunstancial, no tiene que ver con momentos milagrosos, no tiene que ver solamente, ¿cierto?, con un instante tal vez lleno de éxito donde alguien te escucha, no tiene que ver con eso. Es algo mucho más profundo. Está no solamente en algo que parece fuego, no está solamente en algo que parece un viento recio, el Señor también está en el silencio. El Señor también está en los momentos calmos. Porque su presencia, está diciendo el apóstol Pablo, no está relacionado simplemente con hechos portentosos, visibles a todos humanos, sino que también está en aquellas cosas invisibles. Cuando el Señor llega al corazón y comienza a transformar la vida y comienza silenciosamente a hacer algo que nadie más puede hacer. ¿Sí? El Espíritu Santo obra de maneras vistosas y milagrosas, pero también obra de manera silenciosa y profunda en la vida del ser humano. Ustedes, dice Pablo, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Son palabras un poco difíciles, pero ahí está, para simplificarlo lo vamos a poner en griego. No es la idea, ¿no? Bueno. Cuando usa la expresión sellados, ese sello significa algo que es estampado. Era una palabra que se usaba, ¿recuerdan ustedes los anillos que se usaban antiguamente para sellar una carta? Ese es un anillo, se dice que se encontró ese anillo que probablemente perteneció a Poncio Pilato, porque un procónsul, un rey, tantas personas, tantos dignatarios, lo que hacían para sellar algo que no debía ser abierto por nadie, ¿cierto? Lo sellaban, ponían un anillo. Esa es la palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí, cuando él dice, ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando él usó la palabra, la gente entendió inmediatamente. ¿Sellado? Algo que está para ellos cerrado, seguro, algo que nadie puede tocar. ¿Se dan cuenta? Algo que el ser humano no debe abrir. Algo que le pertenece también a alguien, que asegura la pertenencia. Entonces, era estampar, ¿cierto?, ya sea con un anillo o con una marca privada, para seguridad y para preservación. Entonces, cuando ellos escucharon esto, ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, entendieron entonces que habían sido sellados por Dios para pertenecer a Dios y que sus vidas estaban seguras en Él y sus vidas estaban preservadas en el Señor. El Espíritu Santo es el sello, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, ese sello va a marcar la vida y va a hacer que personas comunes, sencillas, con debilidades, con conflictos, con dudas, terminen siendo personas llenas del Espíritu Santo. ¿Hay algún cambio que esto provoque? Más allá de lo que entendemos para efectos de salvación y santidad, por supuesto que sí. La salvación del Señor en personas comunes como nosotros nos ha transformado entonces en personas llenas del Espíritu Santo, que pueden incluso experimentar la muerte por causa del Señor, porque la transformación es total. De personas llenas de temor, dudas e incertidumbre, a personas dispuestas a morir por causa de Jesucristo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Simplemente son un par de años de estudios teológicos? ¿Es tal vez comprender algún concepto, ¿cierto?, que tal vez me quiere ayudar o guiar? ¿Es una cuestión meramente filosófica, ideológica? No. Esto es mucho más grande, eso está diciendo el apóstol Pablo. Él conocía y entendía todas esas otras fuentes de sabiduría. No, dice él, esto es algo que el Señor ha hecho. Él nos ha sellado y nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo está en nuestras vidas para amar vivir para el Señor, para buscarlo con intensidad, para disfrutar de su presencia, para servirlo hasta las últimas consecuencias y en el caso de tantas personas a través de la historia,
hasta ser mártires y dar la vida si es necesario. Sí, el Espíritu Santo transforma la vida de las personas, personas comunes, a personas que caminan y sirven al Señor, hombres y mujeres que han recibido la obra misericordiosa del Señor en sus vidas. ¿Podría estar tu imagen inserta acá? ¿Caminando? ¿Caminando con el Señor? ¿Sí? ¿Podríamos tal vez tomar una foto de nosotros caminando? Deberíamos hacerlo, ¿no? Tal vez ahí por consistorial. Una foto nuestra como iglesia. Sí, porque nosotros también somos de aquellos que hemos recibido la gracia y la misericordia del Señor. Nosotros somos un ejemplo vivo de personas que no tenían una verdadera vida, que vivían entonces en una vida llena de pecado y que sin embargo hemos recibido gracia y misericordia y hoy, esa es la experiencia, también hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Le pertenecemos al Señor. Nuestra vida está segura y preservada en Él. Antes de llegar finalmente al pasaje que leí al comienzo, miren ustedes esto, para que vean la obra del Espíritu Santo cómo se profundiza aún más. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Se acuerdan de él los que han leído, cierto, el texto de los Hechos? Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Era una persona con bastantes cualidades. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. La expresión espíritu fervoroso es como alguien que está como en fuego, apasionado por lo que hace. Eso quiere decir, alguien que predica la palabra del Señor y que no le importa nada. Esa es la idea, ¿no? Alguien que iba y predicaba. Pero, dice, él enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál era el problema de Apolo? Tenía mucho ánimo, tenía mucho fervor. Lo que sabía, que no era todo, lo sabía bien, y lo explicaba bien, y lo enseñaba bien, pero algo le faltaba. Él había sido enseñado solamente en el bautismo de Juan, quiere decir que su doctrina estaba incompleta. ¿Qué le faltaba? El resto de la obra de la vida de Jesucristo y, por supuesto, la obra del Espíritu Santo. Y él no la entendía, porque no había sido enseñado particularmente en eso. Conocía el bautismo de Juan, que había enseñado Juan, se refiere a Juan el Bautista, que había enseñado Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Juan el Bautista más bien hablaba de ese polo profético que tiene que ver con la denuncia, pero no necesariamente con todos los elementos del anuncio, ¿ven? Pero la doctrina se completa con la obra de Jesucristo y con la venida del Espíritu Santo, pero este hombre no la conocía. Entonces se comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, quiere decir que habló con valentía, muy de su perfil, ¿no? Se puso de pie y habló con valentía de lo que él sabía. Pero ahí hay un par de hermanos, siempre hermanos sabios, lo escucharon y con amor. Con amor también, porque no lo corrigieron así, ¿cierto? No lo desanimaron, al contrario, miren. Lo escuchan y les pareció que tenía muy lindas cualidades. Porque gente así siempre se necesita en la vida de la iglesia, ¿cierto? Con ánimo, con esfuerzo. Entonces dice, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, que habían sido ellos formados por el apóstol Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué lindo ese gesto. ¿Ve? Y queriendo él pasar a Acaya, otra provincia, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Ven? La obra del Espíritu Santo, más allá incluso que simplemente el tema del conocimiento personal. Obviamente estamos delante de un hombre que viene de Alejandría, una zona de sabiduría, ¿cierto?, en el norte de África, pero obviamente le faltaban algunos aspectos doctrinales. También tuvo la humildad, a pesar de su apasionamiento por lo que hacía, tuvo la humildad de escuchar, de aprender de otros que sabían más que él en esa área. Y entonces lo que se completa en él es la doctrina, la obra completa de Cristo y la doctrina del Espíritu Santo. Y entonces él la enseña completamente. Está él ahí. Aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer, esto justo antes del que leímos en un principio, las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, miren, otra vez más cómo tiene que ser aclarado esto. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Ven?
Entonces, obviamente también estamos delante de personas que tenían una parte de la doctrina, pero era necesario que se completara lo que ellos no sabían. Y tenía que ver específicamente acá con el Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Lo mismo que el anterior, lo mismo que Apolo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, se completó la doctrina en ellos. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Ve? La importancia de la obra del Espíritu Santo y que esté clara, completando la doctrina y la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto constituía finalmente el sello. No solamente el sello en términos personales, sino que un sello visible para el resto. La obra del Espíritu Santo transformando la vida de la persona permitía entonces que el resto los reconociesen como hijos de Dios. Pero ese reconocimiento no solamente viene del mundo terrenal, es el foco de la historia. Y dice, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. Esta es otra versión. Y decían, trataban de usar el nombre del Señor Jesús. Y decían, te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica, que salgas. Suena extraño, ¿cierto? Suena muy extraño. Es obvio que el Espíritu Santo no está en ellos. Es obvio que no entienden la doctrina de Cristo. Es obvio que no entienden la doctrina del Espíritu Santo. Y es muy obvio que ellos no están sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? Entonces, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salga. Suena muy, muy extraño, muy impersonal. Tal vez lo dijeron con vehemencia, pero nadie les creyó. ¿Ven? Ahora, en el caso de ellos, no estamos hablando de personas que no conozcan un tipo de religiosidad. Y tampoco estamos hablando de personas que desconozcan totalmente las Escrituras, porque dice que eran judíos, ¿cierto? Y además hijos de un sacerdote, del sumo sacerdote. Así es que tenían obviamente experiencia en la liturgia, en lo religioso y muy probablemente en el contenido del Antiguo Testamento. ¿Pero era eso suficiente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron significa que nunca tuvieron éxito. ¿Bien? El espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Pero quiénes son ustedes? Eso es impactante. Claro que sí. Porque aquí la Escritura te dice que una persona sellada por el Espíritu Santo no es solamente reconocida en términos humanos, por los cambios y la transformación que el Espíritu Santo provoca, sino que también es reconocido por el mundo espiritual. ¿Se dan cuenta? El sello del Espíritu Santo en la vida de una persona. Conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Pero quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Por eso, quiero que entiendan la primera parte que expliqué. Cuando una persona está sellada por el Espíritu Santo del Señor, puede confiar en que el Espíritu de Dios va a obrar en su vida. Le va a sostener, le va a cuidar y le va a proteger. Lo que quiere mostrar el pasaje es una cuestión muy radical. Esto eran 7 personas que sin tener el Espíritu Santo no son capaces de dominar a alguien ni de liberarlo. Y de repente tienes al apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, donde incluso una tela, ¿cierto?, humedecida, puede servir en ese contexto para la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que estaba tan lleno del Espíritu Santo, su vida, ¿cierto?, que provocaba en este caso este milagro. Como dije, no es algo que se replique nuevamente en la historia. Simplemente está mostrando la diferencia enorme que existe entre una persona llena del Espíritu Santo del Señor y 7 que no tienen el Espíritu Santo del Señor. Eso está diciendo. Sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, estos hombres fueron humillados públicamente. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, una ciudad cosmopolita, la quinta más grande del Imperio Romano en aquel tiempo. Entre judíos y griegos por igual.
Todo el mundo la escuchó. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y aquí está. Y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. ¿Por qué? Como dije en un principio, de acuerdo a las culturas antiguas, en aquel contexto, usar el nombre de un Dios para los fines personales implicaba que ese Dios podía ser manipulado. Yo lo controlo, yo lo manipulo. Cuando estos hombres hicieron esto y no pudieron hacerlo, se demostró que el nombre del Señor Jesús es nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. No puede ser manipulado por el ser humano. Es el Espíritu Santo del Señor, entonces, el que permite y muestra este poder. Agrega ahí el texto. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas, la consecuencia de la verdadera obra del Espíritu. ¿Ven? Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuro y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Gente transformada por el Señor. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Así dice esta versión de Efesios en NTV, dice: cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Tomo la escritura que decía antes, en esa confrontación espiritual, porque la pregunta sigue vigente hoy en día. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos? El demonio pregunta ahí. Es él el que está preguntando. Sí, dice, conozco a Jesús, conozco a Pablo. ¿Pudiésemos agregar después de la coma nuestro nombre ahí? Conozco, ¿sí? Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? No veo ninguna marca del Espíritu Santo acá. Sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Y Él es la garantía de que le pertenecemos al Señor. Y Dios hizo todo esto para que nuestras vidas le den gloria y alabanza. Sellados por el Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es, por supuesto, posible, porque Él está hoy presente en nuestras vidas. Hemos sido sellados por el Señor y le pertenecemos a Él. Porque el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. El Espíritu Santo obró ayer, sigue obrando hoy y obrará mañana. Simplemente quisiera orar en esta hora con todos aquellos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Por los sellados por el Espíritu Santo de Dios. Los que le pertenecen al Señor. Aquellos que el mundo mira y dice, sí, ellos son diferentes. Aquellos incluso a los que el mundo espiritual reconoce. Y dice, sí, le pertenecen al Señor. Que el Señor nos guíe y nos ayude para que siempre seamos reconocidos como personas selladas por el Espíritu Santo. Oremos delante del Señor.